realización de pruebas y todo lo referente al área eléctrica. También experiencia en la parte de seguridad, sistemas de seguridad. Al momento me encuentro desarrollando temas de tesis y trabajos en la parte electrónica y eléctrica. Estoy acompañado con mi compañero Brian Roballo. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Brian Roballo. Igual soy ingeniero electromecánico, graduado en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Actualmente soy asistente de mantenimiento de la empresa Deriva Industrial en el área de mantenimiento. Bien, esta noche hemos preparado una exposición acerca de la prevención de los riesgos eléctricos. No sé si me escuchan todos. Sí. Bueno, vamos a iniciar con lo que es esta exposición, este temario, que es muy amplio, la parte de prevención de riesgos eléctricos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción acerca de de los principales temas que se pueden ver en este aspecto. Bueno, en primer punto, vamos a ver qué es el riesgo. El riesgo es la probabilidad que se produzca un contratiempo, una desgracia o de que alguien sufra un perjuicio o daño. Cabe indicar que el riesgo en una industria o en una área, puede ser el hogar, siempre va a estar presente. ¿Esto debido a qué? Debido a que en la industria siempre va a haber maquinaria que funcione con electricidad y por ende puede darse el hecho de que se produzcan eventos que se puedan concebir en un accidente eléctrico. Bueno, ¿qué es un incidente? Un incidente se sucede cuando existe un evento que genera daño a las personas, daño a la propiedad o que afecta la pérdida del proceso normal de trabajo, interrumpe el proceso normal de una actividad, de un trabajo. Bueno, ¿y qué es la prevención de los riesgos? Pues para esto se necesita que cada uno nos anticipemos antes de lo que estos incidentes ocurran. Bien, una vez conocido ya lo que es el riesgo, como vamos a exponer el día de hoy, ¿qué es el riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico es aquel con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemaduras. Como ya bien decía mi compañero, en la industria, en el trabajo, hay diferentes tipos de riesgo. Pueden ser riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, psicológicos, biológicos, pero en esta noche nos hemos enfocado en el riesgo eléctrico. Un poco ya adentrándonos en el tema, primero lo que hay que analizar es la resistencia del cuerpo humano. En sí, la intensidad de corriente que atraviesa el organismo es función de la resistencia del cuerpo, viene indicado por la ley de Ohm, en la que nos indica que la intensidad es la relación entre el voltaje y la resistencia. Bueno, cabe indicar que no existe un valor fijo de lo que es la resistencia del cuerpo humano. Existen múltiples factores que afectan este valor. Entre ellos es la edad, la complejidad, la contextura del cuerpo. Igual, un aspecto que influye bastante es si es que ustedes hayan ingerido alcohol antes de realizar una actividad. ¿Por qué? Porque por las propiedades químicas del alcohol, el cuerpo reduce su resistencia y se vuelve un mejor conductor de la electricidad, lo que puede afectar
a que un mismo evento, que se yo, una descarga a una persona, puede ser variable los resultados en función a la cantidad de alcohol que uno tenga en su cuerpo. Bueno, aquí tenemos una tabla en la que se puede ver la resistencia eléctrica del cuerpo. Estos valores son tomados de un estudio realizado por una revista internacional. Bueno, aquí tenemos, se puede observar que la resistencia de las personas, la impedancia de las personas, se reduce en función al voltaje que atraviesa a través de ellos. Por ejemplo, podemos ver que un voltaje de 25 voltios, la impedancia en el 95% de las personas es de 6100 ohmios. Y vemos que a medida que aumenta el voltaje, disminuye la impedancia de la persona. En este caso, a un voltaje de 1000 voltios, la impedancia de la persona se reduce de 6100 a 1500. Bueno, aquí tenemos una representación gráfica de lo que se podría estimar de lo que es la resistencia del cuerpo humano. Por ejemplo, si en el caso de que exista un voltaje que circule a través de su pierna hasta su cintura, la resistencia equivalente sería el producto de estos dos valores de resistencia de cada una de sus piernas. Por lo que podemos ver que esta resistencia varía en función al punto que entre en contacto y que circule a través del cuerpo. Listo, no sé si alguien tiene alguna pregunta para seguir avanzando aquí en el tema. Bien, aquí vamos a ver cómo reacciona la corriente eléctrica en el organismo. Si me permiten un ratito. Bien, básicamente la función principal de la electricidad en un riesgo eléctrico es la intensidad de corriente. A eso tenemos que sumarle la resistencia eléctrica del individuo. Como ya explicó Pablo, en diferentes partes de nuestro cuerpo existe un diferente valor de resistencia. Esto debido al valor de resistencia del cuerpo depende básicamente de nuestra piel y algunas otras sustancias de nuestro cuerpo. Otro elemento muy importante es la tensión, la frecuencia y la forma de corriente, el tiempo de contacto y el trayecto de la corriente en el organismo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede suscitar un riesgo eléctrico, no solo en el trabajo, sino a nivel cotidiano. Bien, la intensidad de corriente se divide prácticamente en 4 categorías, por los niveles de corriente que pueden percibir máximo nuestro cuerpo. Está constituida por las intensidades inferiores a 25 miliamperios. Se comprueba la aparición de contracciones musculares y un aumento de la tensión sanguínea sin ninguna influencia sobre los latidos cardíacos. Se podría decir que este valor es el máximo que se puede permitir nuestro cuerpo, ya que se siente una ligera síntoma de contracción y es un valor máximo que puede percibir el cuerpo, más bien dicho, nuestro cuerpo. Como decía ya Pablo, cada uno de nuestros cuerpos tiene diferente resistencia. Entonces, eso va a percibir nuestro cuerpo humano, ¿no?
La categoría 2. Son intensidad de 25 a 80 miliamperios. Son susceptibles de ocasionar perturbaciones de ritmo cardíaco y detención temporal del corazón, así como modificaciones de ritmo respiratorio y detección de la respiración. Aquí es un nivel ya en que nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros mismos, si sufrimos algún riesgo, tenemos ya algún tipo de lesión. En una categoría 3 tenemos una intensidad de 80 miliamperios a 3 amperes. Es la zona de intensidad especialmente peligrosa, susceptible a ocasionar la fibrilación ventricular si el trayecto de la corriente compromete el corazón y si el tiempo de contacto es suficientemente largo. En esta categoría se podría decir que ya se puede llegar a una muerte, ¿no? por riesgo eléctrico. Y tenemos por último una categoría 4 que son superior a los 3 amperios. Se observan perturbaciones del ritmo cardíaco o como la posibilidad de parálisis cardíaco-respiratorio. Prácticamente en esta categoría ya el cuerpo o nosotros ya podríamos morir. Igual depende del tiempo de contacto con, yo que sé, una barra electrificada o cualquier cosa de equipo que esté energizado. Bueno, algunos daños que provoca el paso de la corriente a través del organismo, como ya explicaba mi compañero. Una de ellas es la muerte provocada por fibrilación ventricular. Que la fibrilación ventricular es la variación de la frecuencia del ritmo cardíaco debido al paso de la corriente a través del cuerpo, del corazón. Muerte por detención respiratoria o cardíaca. En este caso, el efecto de la corriente detiene el corazón, generando un paro cardíaco. Lesión mortal no provocada por quemaduras internas. Hay o no quemaduras por arco eléctrico. El arco eléctrico se genera cuando no existe contacto directo mediante los cuerpos, sino el aire se ioniza y se genera el arco eléctrico. Esto puede provocar quemaduras a la salida del arco a través del cuerpo. Lesión provocada por el deterioro del tejido nervioso. Debido a la intensidad de la corriente, se puede ver afectado el sistema nervioso de manera permanente. Lesión mortal o no, provocada por la acción tóxica de la quemadura. Esto produce el proceso del paso de la corriente a través del cuerpo, produce cambios químicos al interior del cuerpo, lo que puede provocar una intoxicación. La acción traumática provocada por una contracción muscular violenta. Bueno, esto produce cuando el músculo recibe un determinado voltaje y se contrae y puede ser que se sufra una lesión muscular. Bueno, las anteriores, la última. Efectos electrolíticos debido al paso de la corriente continua a través del organismo. Bueno, este es un efecto químico netamente que se produce en el interior del cuerpo por el paso de corriente continua. Daños que se producen sin que haya paso de la corriente a través del organismo. Esto sucede cuando hay fallas eléctricas ajenas a nosotros, pero estamos cercanos al área en donde se produjo esta falla. Una de ellas es la quemadura directa por arco eléctrico o por proyección fundido. Bueno, pues cuando se genera un arco eléctrico, esto genera elevadas temperaturas, lo que puede provocar que el metal salga despedido a altas temperaturas y ocasionar quemaduras. Quemaduras provocadas por la radiación de arcos muy potentes. Bueno, como ya les expliqué, que el arco se produce por la ionización del aire. Un arco elevado puede emitir radiación y puede ser nociva para la salud. Lesiones provocadas por la puesta en marcha intempestiva de máquinas. Bueno, esto se produce cuando un ejemplo, estamos dando mantenimiento a una máquina y una tercera persona no desconoce de este procedimiento, activa la máquina y causa lesiones a unas terceras personas. Lesiones debido a la inflamación, explosión de vapores. Esto se produce cuando se trabaja en áreas categoría 1, división 1 o división 2 que pueden tener presencia de gases en estas áreas y los equipos que trabajan ahí no son adecuados para esas áreas. Pueden provocar arco y lo que produce una posterior explosión. Lesiones oftalmológicas producidas por arcos eléctricos. Similar a la anterior de la radiación, pero este afecta directamente a la vista. Daños por la corriente inducida en el organismo o en la proximidad de los mismos por campos electromagnéticos intensos. Bueno, cabe recalcar que esto se produce
cuando se está expuesto a estos eventos por largos periodos de tiempo. Entre ellos tenemos la lesión provocada por la elevación de temperatura en el conjunto del organismo, lesiones locales, por ejemplo, formación de cataratas en el ojo, y quemaduras provocadas por objetos metálicos. Esto como debido a que el efecto magnético calienta a los cuerpos metálicos y se producen posteriores quemaduras. Una opción para aclarar ahí. Siempre que se vaya a hacer un mantenimiento eléctrico, un trabajo con electricidad, o sea, nunca se puede utilizar anillos o cadenas, ya que, como decía, hay un efecto electromagnético donde se puede inducir una corriente, provocándonos una quemadura, ¿no? Y en peor de los casos, hasta una amputación de cualquier extremidad de nuestro cuerpo. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo. Tenemos la tetanización. El tétano se produce cuando un músculo sufre una serie de excitaciones en la que se obligan a contraerse y a estirarse varias veces, en un lapso corto, quedando en este estado de contracción permanente. Lo que aquí podría ser es un ejemplo, por ejemplo, en nuestro corazón. Entonces, el ritmo cardíaco de nuestro corazón se acelera, lo que nos podría un paro respiratorio. Otro efecto es la asfixia. El paso de la corriente eléctrica puede producir la suspensión del sistema respiratorio, llegando a ocasionar la muerte real o aparente. Tenemos la fibrilación ventricular. Los ventrículos del corazón, en vez de latir rítmico y fuertemente, se contraen de manera débil y ineficaz. Tenemos un efecto térmico. Pueden producirse por quemaduras de los dos tipos. Quemaduras por arco eléctrico y quemaduras por efecto Joule, que es la disipación de calor por efecto del paso de corriente al cuadrado. Entonces, aquí es lo que decíamos nosotros, ¿no? Que nunca es recomendable hacer un trabajo eléctrico con algún metal, ya sea expuesto o puesto nosotros. La paralización del sistema respiratorio se puede producir por dos razones. La corriente afecta a los centros nerviosos respiratorios, cesando el efecto provocando conjuntamente con la corriente, siempre que no haya lesión de dichos centros. O dos, la tetanización de los músculos respiratorios y en consecuencia la suspensión de la respiración natural. Bien, no sé si tienen igual alguna pregunta o algo para si continuamos con la exposición. Bien. Bueno, algo importante, dos puntos importantes que se deben tener en cuenta son el voltaje de paso y el voltaje de toque. El voltaje de paso es la tensión entre dos puntos de la superficie de la Tierra que son 1 metro distantes entre sí. Y esto se considera la longitud de paso de una persona. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver una descarga eléctrica de un transformador a tierra. Puede ser de una máquina o cualquier elemento que tenga una descarga a tierra o hacia una estructura conductora, semiconductora. Bueno, aquí se genera, este es el punto donde se genera la descarga principal. A partir de aquí se crean gradientes de voltaje. Y a medida que se va alejando, se disminuye. Entonces podemos ver aquí un ejemplo. En este punto tenemos un voltaje mínimo, un voltaje cero. Y a medida que nos vamos acercando a la barra, tenemos un aumento de voltaje. Entonces, si hay una distancia de 1 metro, vamos a ver una diferencia de voltaje entre estos dos puntos de 200 voltios. Esto generará un paso de corriente y afectará al cuerpo. Esto es lo que se conoce como voltaje o tensión de paso. Ahora sí nos puedes explicar con la resistencia del cuerpo humano más o menos qué corriente pasaría, digamos, por la pierna, ¿no? Que era más o menos aproximadamente unos 840 ohms. Claro, o sea, tendremos que hacer la relación entre el voltaje que tenemos, 200 dividido para 800 ohmios, que es aproximadamente 0.2 amperios.
Y esto ya supera los 25 miliamperios que explicamos anteriormente, por lo que aquí ya se puede ver el efecto de la corriente sobre el cuerpo humano. Como Pablo indica, aquí hay un claro ejemplo, ¿no? De un riesgo eléctrico. Entonces, ya hemos dividido y hemos sacado el valor de corriente que pasa por, en este caso, digamos, por nuestra pierna o la pierna del individuo, y ya generaría algún tipo de lesión. En este caso, podría ser, yo que sé, una quemadura. Exacto. Bueno, el voltaje de paso es similar al voltaje, el voltaje de toque es similar al voltaje de paso. Con la diferencia que aquí, esto es netamente, se da cuando nos ponemos en contacto con equipos energizados. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un voltaje en este equipo, en esta estructura, y nuestro cuerpo cierra el circuito. Como podemos ver, la corriente circula por nuestro brazo, dorso, pierna, y se descarga a tierra. En esta, la tensión entre los puntos de la superficie de tierra, que son 1 metro distantes unos del otro, que se consideran la longitud de paso de una persona. Ya. Naturaleza del contacto con el suelo. Para que la corriente eléctrica circule por el organismo, tiene que establecer el contacto por dos sitios con conductores que están a distinto potencial, lo que ya acabamos de mencionar con anterioridad. En la práctica ocurre en dos formas. Ya que el cuerpo establezca un circuito entre dos puntos del mismo conductor, o que el cuerpo forme circuito entre dos conductores de tensión a distinta tensión, en caso de un cortocircuito. Bien, el papel del tiempo de contacto. Bueno, aquí prácticamente el tiempo de contacto que uno tiene con el equipo o situación que esté energizado, ¿no? Pues experimentalmente se ha llegado a la conclusión que es prácticamente imposible producir una fibrilación ventricular con golpes eléctricos de 0.20 segundos. Por el contrario, a partir de un segundo aproximadamente la fibrilación aparecía inmediatamente. Bueno, los que hemos trabajado, los que están estudiando con electricidad, se sabe que entre más tiempo de contacto con parte energizada es mucho más riesgoso, ¿no? Entonces, una opción, lo primero que se puede hacer, bueno, ya después vamos a explicar algunos puntos de la prevención de riesgos eléctricos, es que si vemos que un compañero está sufriendo, se está electrocutando, vamos a decir así, lo primero que se puede hacer es desenergizar el equipo, ¿no? O la que esté en esa situación con energía eléctrica, ¿verdad? Exacto. Antes de que continúes, mi estimado, cabe recalcar que estos tiempos ya son analizados a profundidad cuando se realiza el estudio de protecciones. Esto sí es un estudio mucho más complejo, más avanzado, en el que cada uno, en función a lo que se vaya a proteger, ya sea personas o equipos, se van configurando los tiempos de reacción y de corrientes susceptibles a estos sistemas de protección. Esto, un punto para recalcar. Gracias, Pablo. Por lo tanto, es de gran importancia desde el punto de vista de prevención la utilización de los interruptores diferenciales de alta sensibilidad. No sé si nos puedes explicar un poco los interruptores diferenciales de alta sensibilidad, ¿no? Estos interruptores censan niveles bajos de corriente. O sea, normalmente los interruptores que tenemos habitualmente en los hogares, en las instituciones, industria, trabajan con valores elevados de corriente. Pero estos sensores, estos diferenciales de alta sensibilidad, detectan variaciones muy pequeñas de corriente. Entonces, estos son específicamente diseñados para proteger a las personas. Por otro punto tenemos el papel del trayecto de la corriente, ¿no? O sea, cómo la corriente pasa por nuestro cuerpo, qué recorrido tiene, ¿no? Hay un tibo, algo muy, muy central, ¿no? La corriente eléctrica que pasa por donde menos resistencia hay. Entonces, la corriente a través del cuerpo, desde el punto de entrada hasta el de salida, siguiendo el trayecto más directo. Lo que les acabo de decir, ¿no? La corriente eléctrica siempre busca el paso más corto, el paso que menos resistencia tenga este.
Bien, aquí tenemos una lesión o ya un efecto de lo que puede ser el riesgo eléctrico, que son las quemaduras, ¿no? Se puede producir por la acción de un arco eléctrico o el efecto Joule. Las quemaduras por efecto Joule es la lesión de la piel que deriva al pasar la corriente directamente por el cuerpo. La energía eléctrica produce en el organismo un calentamiento considerable, encontrando que en los músculos es la mejor de los conductores. Una de las compilaciones más importantes de las quemaduras eléctricas son las hemorragias. Cuando la lesión afecta a arterias o venas puede originarse una gangrena seca. No sé si nos puede un poco aquí ayudar con una idea o un ejemplo. Bueno, ejemplo de esto es cuando debido a los accidentes o a la electrocución que sucede en niveles elevados de voltaje, se puede observar que existe la angrenación de los miembros, principalmente por los cuales atraviesa la corriente. Generalmente, en función de los niveles de voltaje y corriente, son dedos, brazos, pierna, lo que normalmente se ve afectado por el paso de la corriente. O sea, hay que tener mucho, más que miedo, o sea, eso no queremos generar nosotros, ¿no? O sea, el trabajo con la electricidad es una parte bien seria y hay que tomarlo así. Como originalmente se puede decir, o sea, la corriente solo nos da una oportunidad. Entonces hay que tomarlo y trabajar seriamente, ¿no? Y calificadamente. Bien, eh, hemos visto ya en esta parte de la charla todo lo que se puede producir un riesgo eléctrico, ¿no? Cómo actúa en nuestro cuerpo, las causas, efectos que este puede tener. Y ahorita nos vamos a adentrar ya un poco, ya por ya acabar esta charla, la prevención del accidente eléctrico. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta para continuar con la charla. Bien, aquí vamos ya adentrando sobre la prevención del accidente eléctrico, ¿no? Entonces, algo muy importante es disponer de equipos, de herramientas, materiales y circuitos aprobados. Contar con un personal que cumpla y respete los procedimientos de trabajo. Pablo tiene una vasta experiencia en el sector petrolero y él nos podrá un poco explicar esta parte de los procedimientos de trabajo, equipos y herramientas. Bueno, ya cuando se trabaja en en áreas que que exigen alto nivel de control debido a los riesgos que pueden producir. Por ejemplo, una empresa petrolera es una área donde puede existir gases inflamables, es una área de combustible y si no se utilizan los materiales y circuitos que son previamente aprobados, se realizan estudios amplios, ingeniería, desarrollo para la selección de materiales, equipos y procedimientos para evitar que suceda una desgracia. Es lo que es netamente la parte de la prevención. Y para esto es indispensable que el personal con el que se trabaja tenga la preparación adecuada, porque si alguien que no tiene un conocimiento adecuado del trabajo que va a hacer, va a afectarse a sí mismo, a terceros, puede haber afectaciones económicas que al final afectan a lo que es la parte productiva y a la parte de la salud de las personas, que es lo primordial que se Bueno, necesita como cuidar. cortarte ahí, o sea, lo primordial que se busca aquí es la salvaguardar nuestra vida, La seguridad, la las seguridad de personas. cada uno de nosotros, los que van a trabajar o ya trabajan con electricidad. Como dice Pablo, tiene que estar muy bien calificado, ¿no? Para cumplir una actividad de mantenimiento, pero también puede ser, ¿no? O instalación o Sí. montaje de equipos. Siempre trabajando bajo las normas establecidas en el código de cada país. Aquí tenemos las cinco reglas de oro, que son las primordiales en un mantenimiento o un trabajo eléctrico, ¿no? Entonces, la primera tenemos el corte visible, que es la verificación visual de apertura de la línea.
Bueno, ahorita les voy a dar un poco así breve y Pablo ya va a desarrollar un poco lo que son las 5 reglas de oro, pero bueno, ahorita les voy a decir breve, ¿no? La segunda es del bloqueo o enclavamiento. 3, la ausencia de tensión, con la medición con un instrumento probador de ausencia de tensión. Una puesta a tierra y la señalización de seguridad. Entonces, ¿puedes explicar un poco, Pablo, ya desarrollar la primera regla de oro, que es del corte visible? Como decía Brea, se debe estar totalmente seguro de que haya sido, o sea, que se pueda comprobar. En este caso tenemos aquí un seccionador, se observa que está desconectado. Igual, cuando se trabaja con breakers o cualquier elemento de protección, o algún seccionador o elementos que corten el paso de la energía, pues se debe verificar visualmente que no exista, que se haya cortado el paso de la corriente. El segundo paso es el bloqueo y enclavamiento o enclavamiento. Esto se utiliza en la industria porque, por ejemplo, ustedes se van a realizar un mantenimiento y no es que el tablero de distribución está cerca de la maquinaria. Entonces, por eso, uno se debe dejar bloqueado y etiquetado el breaker que alimenta la determinada máquina que se va a hacer el mantenimiento. Ya que esto ha pasado muchas veces. Esto, o sea, estas normas se han creado a partir de experiencias de múltiples personas, de innumerables accidentes que ha habido. Entonces, para prevenir esos accidentes, se han creado estas reglas de oro. Un poco hay que, hablo ahí, o sea, hay que ser realistas, ¿no? O sea, no solo nosotros estamos trabajando en la industria, en una planta, una estación petrolera, son algunas personas. Entonces, si se para la producción, entonces van a ver qué es lo que pasa. Entonces, si no está señalizado, ellos pueden decir, no, está desconectado el breque, subámosle, mientras otra persona está trabajando, yo que sé, unos 8 kilómetros, 10 kilómetros, y puede ocasionar un accidente, casos fatídicos, ¿no? Como la muerte de personas. Por eso es necesario realizar la socialización y divulgar con todas las personas que estén alrededor del área de trabajo, decir, bueno, el día de hoy, que si al inicio de la jornada, bueno, el día de hoy yo voy a realizar esa tarea, comunicar a todos los presentes para que todos estén enterados de la tarea que se va a realizar. Ausencia de tensión. Bueno, aquí es la medición, ¿no? O sea, ya hemos cortado la generación, ¿no? Hemos bloqueado, pero aquí también tenemos que verificar con un aparato de medición, ¿no? Esto, por ejemplo, sucede les doy un ejemplo. Cuando se trabaja con transformadores alimentando a cargas a larga distancia, cuando aquí se crea un efecto capacitivo en los cables y esos cables quedan energizados. Entonces, es lo que, a pesar de que uno haya desenergizado, desconectado la fuente de alimentación y bloqueado, aún puede haber presencia de tensión en la línea. Por eso es importante el siguiente punto, que es que la puesta de tierra y en cortocircuito de los alimentadores. Esto generará que toda la energía que se encuentra almacenada en los conductores y equipos que generalmente pueden almacenar energía, como el bobinado de los motores o transformadores, se descargue a tierra y ya podemos trabajar con seguridad. Bien, como último punto tenemos la señalización de seguridad. Esto tiene bastante que ver, ¿no? O sea, si nosotros vamos a hacer algún trabajo, algún mantenimiento, siempre dejar señalizado qué se va a hacer ese trabajo. Pues, ha habido innumerables ocasiones, ¿no? Que si no se ha señalizado y piensan que todo está normal, entonces van a trabajar. Bien, hay algunos ejemplos, ¿no? de accidentes eléctricos y fatales. Bien, muchachos, señores, esta ha sido la presentación un poco, ¿no? Una presentación muy básica, ¿no? Para ponerles un poco en prevención a ustedes, los que trabajan o los que están estudiando, de la importancia de tener una prevención en riesgos eléctricos. Como les dije al principio, no solo son estos riesgos los que se presentan en un trabajo, son algunos riesgos. No sé si tienes algo que comentar, Pablo. Bueno, como ya contabas tú, lo principal de la prevención de los riesgos es precautelar
la seguridad de las personas, garantizar las condiciones adecuadas y seguras de trabajo. En primer lugar, también garantizar que no se vea afectada la producción, no depender de la producción, que en una empresa es lo primordial, y que la maquinaria y personas de los equipos tampoco se vean afectados por la realización de un mal trabajo por la falta de prevención. Este es un tema muy amplio que, como explicaba mi compañero, el día de hoy hemos dado una pequeña introducción. Sí, bueno, como dice Pablo, lo primordial es la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y ustedes son importantes para su familia. Entonces, hay que concientizar sobre este tema, ¿no? Y como hoy hemos decidido, igual, queremos dar las gracias a Harvard Academy, ¿no? Por la oportunidad de esta pequeña charla sobre la prevención de riesgos eléctricos y ojalá les haya servido y esperemos en un futuro volver a estar de nuevo con ustedes. Gracias.